¿Alguna vez has notado que mientras más buscas a la gente, más se alejan? Y que, seguido, mientras más te entregas, más invisible te vuelves. La verdad es que hay un patrón silencioso que está carcomiendo la autoestima y la identidad de millones de personas en todo el mundo: el hábito de rogar por atención. Quienes viven para la aprobación ajena, al final se pierden a sí mismos. Marco Aurelio, uno de los emperadores más grandes de la antigua Roma, entendía esto a fondo. A pesar de gobernar un imperio colosal y enfrentar guerras, traiciones y tragedias personales, nunca dejó que su valía personal fuera definida por las opiniones de los demás. Él escribió: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Y eso es justo lo que este video te va a mostrar: cómo volverte una prioridad para cualquier persona, sin tener que rogar por atención. Porque el destino de quienes no entienden esto es trágico. Es el destino de alguien que envejece sintiendo que nunca fue suficiente. Pero para quienes aplican lo que estás a punto de escuchar, el resultado es lo opuesto: una vida de respeto, equilibrio y poder personal. Quédate hasta el final, porque este video podría cambiar cómo te ve el mundo, y lo que es más importante, cómo te ves tú. Marco Aurelio dijo que el alma adquiere el color de sus pensamientos, y esta es una de las verdades más profundas sobre cómo nos percibe y nos trata el mundo. Todo empieza dentro de nosotros. Cómo te ves a ti mismo dicta cómo te verá la gente a tu alrededor. Cuando crees que necesitas ser aceptado, notado o validado, tu comportamiento de forma natural transmite necesidad, y la necesidad tiene un aroma que el mundo reconoce y del que se aleja. Lo que pasa es simple, pero cruel. Mientras más buscas ser notado, más invisible te vuelves. Imagina a alguien que revisa su teléfono cada 5 minutos, esperando un mensaje que nunca llega. La mente de esta persona está completamente consumida por la anticipación, y el silencio del otro se convierte en un espejo que refleja el vacío que siente por dentro. Aquí es donde empieza el error. Cuando pones tu valía en manos de quienes te ignoran, renuncias a tu propio poder. Marco Aurelio, incluso como emperador de Roma, rodeado de aduladores y falsos amigos, se escribía a sí mismo a diario, recordándose que las opiniones ajenas están fuera de nuestro control. Él entendía que la verdadera maestría reside en gobernar la propia mente, no el comportamiento de los demás. En el mundo de hoy, esto es más relevante que nunca. Vivimos en una era donde la gente mide su valía personal por el número de me gusta, vistas y mensajes recibidos. Las redes sociales se han vuelto una vitrina para la necesidad moderna. La persona que publica, esperando aprobación, vive en un ciclo de ansiedad silenciosa, ya que cada me gusta se convierte en un sorbo temporal de autoestima. Pero cuando el efecto pasa, vuelven a sentir sed. Es una adicción invisible que poco a poco carcome el amor propio. Marco Aurelio enseñó que los sabios no se inquietan por lo que está fuera de su control. Él dijo que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y cuando esos pensamientos están centrados en la carencia, el mundo exterior solo responde con más ausencia. La gente que se pone en segundo lugar, que acepta cualquier tipo de trato, con tal de no quedarse sola, termina volviéndose rehén de la inseguridad. Y esta inseguridad se percibe incluso en los detalles, en su forma de caminar, en su tono de voz, en la manera en que miran a los demás buscando aprobación. Pero hay una diferencia enorme entre ser ignorado y elegir el silencio. Cuando empiezas a verte como alguien que no necesita perseguir, la energía cambia por completo. La gente percibe cuando alguien está completo, tranquilo, y no tiene nada que demostrar.
El respeto nace de ahí, no de intentar complacer. Piensa en cómo reaccionas cuando ves a alguien que está completamente cómodo en su propia piel. Esa persona no habla mucho, no ruega por espacio, pero su sola presencia impone respeto. No necesitan pedir atención, porque la atención se siente atraída naturalmente hacia quienes viven con propósito. En las relaciones, esto es aún más evidente. Cuando alguien percibe que estás dispuesto a aceptar cualquier cosa con tal de no perder la relación, la dinámica cambia. La otra persona pierde interés porque el instinto humano tiende a alejarse de lo que parece excesivamente disponible. El valor reside en el equilibrio. El estoicismo enseña que debemos actuar con amor, pero sin dependencia. Debemos estar presentes, pero nunca atrapados. Esta es la esencia de lo que Marco Aurelio practicaba a diario, incluso cuando todo a su alrededor intentaba sacarlo de su centro. Para aplicar esto en la vida moderna, necesitas empezar con pequeñas acciones. Deja de justificarte todo el tiempo. Deja de enviar varios mensajes intentando arreglar algo que el silencio ya ha respondido. No respondas de inmediato solo porque tienes miedo de perder a alguien. Esto no es un juego, es autocontrol. El dominio de uno mismo es el primer paso para convertirse en una prioridad. La gente percibe cuando tienes un sentido interno de valía, y mientras más centrado estés, más naturalmente te respetará el mundo. Hay un tipo de poder silencioso en quienes no ruegan por atención. Es el poder de entender que la presencia es más valiosa que la insistencia. Es el poder de aprender a transformar la soledad en fortaleza y el rechazo en crecimiento. Marco Aurelio sabía que el sufrimiento nace de la resistencia y que quienes buscan demasiada aceptación, en realidad, están huyendo de sí mismos. Cuando dejas de perseguir a quienes no te valoran y diriges tu mirada hacia adentro, algo cambia. Tu actitud cambia, tu postura cambia, tu energía cambia. Y es en ese instante cuando la gente empieza a verte diferente. Porque en el fondo, el mundo siempre prioriza a quienes se priorizan a sí mismos. Y esa es la primera lección que separa a quienes viven en busca de reconocimiento de quienes, de forma natural, son reconocidos. Marco Aurelio dijo que no deberíamos perder el tiempo discutiendo qué es una buena persona, sino más bien esforzarnos por serlo. Esta es una de las frases más poderosas que dejó, y guarda el secreto para volverte una prioridad sin tener que pedirlo. En un mundo donde la mayoría habla demasiado y hace muy poco, la verdadera distinción viene del comportamiento silencioso, la presencia y la coherencia. La gente no conecta con palabras vacías, sino con acciones que transmiten confianza y valía genuina. La realidad es que muchísimas personas quieren ser admiradas, pero pocas están dispuestas a construir algo que genere admiración. Quieren respeto, pero reaccionan impulsivamente. Quieren amor, pero entregan inseguridad. Marco Aurelio, incluso como emperador, no se preocupó por convencer a los demás de que era sabio o justo. Él simplemente era. En medio de guerras, traiciones y enfermedades, mantuvo el equilibrio y la calma, actuando según sus principios, incluso cuando nadie lo veía. Y eso es justo lo que a muchos les falta hoy: coherencia. Hoy, la valía de una persona se mide por lo mucho que ofrece al mundo, no por lo mucho que habla de sí misma. En el trabajo, por ejemplo, es fácil identificar a quienes constantemente intentan demostrar competencia y a quienes simplemente entregan resultados. Las personas que realmente sobresalen son aquellas que no gastan energía intentando impresionar, sino que se dedican con presencia y propósito. Lo mismo aplica a las relaciones. Quienes siempre están exigiendo, pidiendo atención y reconocimiento, terminan siendo vistos como una carga.
Por el contrario, quienes actúan con tranquilidad y ofrecen equilibrio sin exigir nada a cambio, son valorados de forma natural. Marco Aurelio entendía que la valía reside en lo que das, no en lo que pides. Veía el deber como algo sagrado. En sus escritos enfatizaba que cada uno debía enfocarse en hacer lo correcto, no en ser visto haciendo lo correcto. Cuando adoptas esta mentalidad, la gente empieza a percibirte diferente. El respeto surge porque tu comportamiento refleja integridad, y la integridad es algo que el mundo percibe incluso en el silencio. Un ejemplo moderno que ilustra este pensamiento es gente como Keanu Reeves. Él rara vez habla de sí mismo, no busca el centro de atención y vive de forma sencilla, incluso con toda su fama y fortuna. Mientras muchos artistas se pierden en la necesidad de ser vistos, él construyó una imagen sólida, simplemente siendo alguien que actúa correctamente, sin necesidad de anunciarlo. Esta tranquilidad genera una admiración genuina, porque los humanos se sienten atraídos por quienes no intentan ser admirados. En las relaciones, este principio es aún más visible. Cuando alguien está constantemente intentando probar lo bueno que es, cuánto le importas o cuánta atención merece, la otra parte pierde interés. La sobredemostración se percibe como necesidad, y la necesidad siempre aleja a la gente. Por otro lado, cuando simplemente estás presente, eres confiable y auténtico, la gente empieza a valorarte de forma natural. Dejas de competir por espacio y empiezas a ocupar tu lugar con firmeza. Aplicar esto en la práctica requiere paciencia y autoconciencia. No se trata de ser frío o distante, sino de entender tu propia valía y actuar en consecuencia. Si estás en un entorno profesional, entrega siempre más de lo esperado, pero sin buscar reconocimiento inmediato. Si estás en una relación, muestra afecto, pero mantén el equilibrio. No te entregues por completo de golpe, porque lo que es demasiado abundante pierde su valor. La gente aprende a respetarte cuando percibe que tu amor y tu tiempo tienen peso. También hay una transformación que ocurre dentro de quienes deciden vivir de esta manera. Poco a poco, dejas de buscar aprobación y empiezas a encontrar satisfacción en simplemente actuar según lo que crees. Esta es la esencia del estoicismo, la libertad de no depender de la validación externa para sentirte completo. Marco Aurelio creía que uno debía esforzarse por ser virtuoso y que la virtud es su propia recompensa suficiente. Cuando vives de esta manera, el mundo empieza a verte diferente, porque hay algo dentro de ti que irradia tanto serenidad como fuerza. El secreto está en no apresurarse. Vivimos en una sociedad que le da mucha importancia a los resultados inmediatos, pero el verdadero respeto se gana con el tiempo. El carácter es como un árbol, crece despacito, pero ya que se arraiga, da sombra por muchísimos años. Puede que ahorita la gente no se dé cuenta de tu esfuerzo, pero tarde o temprano van a ver que tu presencia sí hace la diferencia. Y cuando eso pase, te vas a volver una prioridad, no porque lo exijas, sino porque te hiciste indispensable. Y si este contenido te está haciendo reflexionar, si de alguna forma te está sirviendo para ver cómo el estoicismo puede cambiar tu manera de vivir y de relacionarte con el mundo, suscríbete al canal y dale me gusta. Esto es más importante de lo que parece, porque cada acción tuya ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que quizá necesitan escuchar lo mismo que tú escuchaste hoy. Esta es la forma más sencilla y poderosa de mantener viva esta filosofía y al alcance de todos. Marco Aurelio decía que perder no es más que cambiar, y que el cambio es la alegría de la naturaleza. Esta frase tan sencilla encierra una de las lecciones más grandes sobre la libertad interna y el poder de no aferrarse a lo que no podemos controlar.
La mayoría de la gente sufre no por lo que realmente pasa, sino por resistirse a aceptar que las cosas cambian, que la gente se va, que las oportunidades se acaban y que la vida sigue su curso sin importar nuestra voluntad. El sufrimiento nace de querer retener lo que ya debería haberse soltado. Hoy en día, esto se ve de muchas formas. Alguien termina una relación y se pasa meses, a veces hasta años, queriendo entender por qué, revisando mensajes viejos, revisando sus redes sociales, como si encontrar una respuesta le fuera a quitar el dolor. Pero mientras más tratas de entender, más te enredas. Marco Aurelio enseñó que hay que aceptar lo que la vida nos da y también lo que nos quita. Él creía que el universo funciona con una razón mayor y que resistirse es como nadar contra la corriente de un río. Mientras más luchas, más te cansas y menos avanzas. Lo mismo les pasa a quienes pierden un trabajo, una amistad o una oportunidad. La mente humana tiene la costumbre de aferrarse a lo que alguna vez fue cómodo, aunque ya no le sirva. La gente cree que necesita recuperar lo que perdió para ser feliz de nuevo, cuando en realidad lo que necesitan es soltar la idea de que algo externo puede definir su valor. Marco Aurelio nos recordaba constantemente que nada es permanente. Veía la vida como un flujo continuo, donde cada fase tiene un propósito. Cuando entendemos esto, empezamos a ver las pérdidas no como una tragedia, sino como parte natural del proceso de crecimiento. Hay una paz bien profunda cuando entendemos que lo que se va, de alguna manera, solo está haciendo espacio para lo nuevo. Pero esta paz solo llega cuando el apego se reemplaza por la confianza. Confiar en que lo que se queda es lo que de verdad tiene que quedarse, y que lo que se va se lleva consigo lo que ya no pertenece a nuestro camino. Esta mentalidad libera, y quienes viven así se vuelven inmunes a las manipulaciones, a los juegos emocionales y a depender de la aprobación de los demás. Un ejemplo que ilustra el dolor del apego es el de Robin Williams. Detrás de su humor y su genialidad, había un hombre que luchaba con su propia mente, tratando de llenar vacíos que parecían imposibles de llenar. Dedicó su vida a hacer reír a los demás, pero por dentro libraba batallas silenciosas. El estoicismo quizá le habría enseñado que el verdadero alivio viene del equilibrio interno, no de intentar encajar en lo que el mundo espera. Cuando buscamos llenar nuestros vacíos con la aprobación de los demás, nos volvemos prisioneros de las expectativas ajenas. En el día a día, el desapego se puede practicar en cosas chiquitas. No hace falta esperar grandes pérdidas para aprender a soltar. Puede empezar con algo sencillo, como aceptar que no todo mensaje necesita respuesta, que no todo mundo merece una explicación y que no toda crítica exige una defensa. La libertad emocional nace cuando aprendes a poner distancia con lo que altera tu paz, y esta distancia no es frialdad, es sabiduría. Marco Aurelio creía que debíamos tener el corazón abierto, pero nunca dependiente. El verdadero amor, la verdadera amistad y el verdadero éxito solo florecen cuando hay espacio, y el apego sofoca ese espacio. Investigaciones recientes sobre el comportamiento emocional demostraron que las personas que practican la aceptación consciente tienen niveles significativamente más bajos de ansiedad y depresión. Esto confirma lo que los estoicos ya sabían desde hace siglos. Mientras más intentas controlar lo incontrolable, más sufre la mente. La solución no es volverse indiferente, sino aprender a manejar las pérdidas de forma sana, viéndolas como una oportunidad para el autoconocimiento. Cada vez que algo se va, la vida te está pidiendo que mires hacia adentro, no hacia atrás. Y mientras más rápido captas esto, más ligero te sientes. La verdadera fuerza no está en aferrarte a lo que se escapa, sino en mantenerte firme cuando lo que amas se va. Es aceptar la impermanencia sin dejar de amar. Es sentir el dolor
sin convertirte en él. Marco Aurelio veía la existencia como un teatro donde cada quien juega un papel por un tiempo determinado. Cuando se cierra el telón para un personaje, otro sube al escenario y el espectáculo continúa. Practicar el desapego es, en esencia, confiar en el orden natural de las cosas. Es entender que nada que sea realmente tuyo necesita ser forzado. Cuando alguien te deja, cuando algo termina, cuando la vida cambia, no es el final. Es simplemente una transición. Lo que es verdadero siempre encuentra el camino de vuelta y lo que no regresa nunca fue tuyo de verdad. Cuando vives con esta certeza, el miedo a perder se desvanece y en su lugar nace una confianza tranquila y una serenidad que pocos logran. Y si te fijas bien, la gente más respetada, la que parece tener un poder de presencia natural, son justo las que no están apegadas. Conocen su valor y no necesitan rogarles a otros para que se queden. Siempre están listos para empezar de nuevo, sin drama, sin desesperación, solo con la conciencia tranquila de que lo que tenga que ser, será. Esta es la libertad que Marco Aurelio valoraba tanto. El poder de vivir intensamente sin perderse en nada. Porque cuando sueltas lo que no te pertenece, lo que es verdaderamente tuyo llega a ti con más fuerza que nunca. Marco Aurelio creía que la verdadera grandeza está en dominarse a uno mismo, no a los demás. Solía decir que la mejor venganza es no parecerte a quien te hizo daño. Esta frase encierra una de las lecciones más profundas del estoicismo, el poder del silencio y del autocontrol. En un mundo donde todo el mundo siente la necesidad de reaccionar, de justificarse y de probar algo, el que se mantiene en calma destaca de forma natural. No porque sea superior, sino porque irradia una fuerza que el ruido externo no puede mover. Cuando alguien intenta provocarte, el instinto humano es responder, defender tu razón, defenderte. Pero justo en ese impulso es donde se pierde la esencia del control. El silencio es lo que confunde, es lo que demuestra que no necesitas rebajarte para probar lo que ya eres. Marco Aurelio, incluso siendo emperador, lidiaba a diario con críticas, traiciones y acusaciones. Aún así, nunca respondió con enojo ni desesperación. Se escribió a sí mismo como un recordatorio: el enojo es como beber veneno y esperar que el otro se muera. Esta conciencia lo mantuvo en paz en medio del caos. En estos tiempos modernos, esto es todavía más importante. La gente vive metida en batallas de ego, en debates sin sentido en redes sociales, siempre queriendo tener la última palabra. Es como si el silencio se viera como debilidad, cuando en realidad es una de las mayores señales de fortaleza emocional. Quienes se conocen a sí mismos no necesitan probar nada. Los que tienen claro su propio valor no necesitan competir. El verdadero respeto viene de la serenidad, no de la confrontación. Este tipo de comportamiento se puede ver en figuras públicas que llegaron a la cima sin perderse en reacciones impulsivas. Cristiano Ronaldo es un ejemplo claro de esto. Por años fue criticado, cuestionado y hasta ridiculizado por sus decisiones y acciones. Pero su respuesta nunca llegó con palabras, llegó con resultados. Él entendió, quizá sin darse cuenta, uno de los principios más antiguos del estoicismo. La persona fuerte no responde con emoción, responde con acción. Su éxito es una forma silenciosa de demostrar que el ruido de los demás nunca pudo con su disciplina. En las situaciones de todos los días, el poder del silencio se manifiesta en cosas pequeñas. Cuando alguien te ofende y eliges no reaccionar, no es señal de debilidad, es un acto de autocontrol. Cuando un compañero de trabajo intenta provocarte y respondes con calma, ahí es cuando nace el respeto. El silencio cala más hondo que cualquier palabra dicha en el calor de la emoción,
porque demuestra que estás en paz contigo mismo y no necesitas la aprobación de los demás para sentirte completo. Marco Aurelio decía que lo que te irrita, te domina. Y esa es una verdad sencilla, pero muchas veces ignorada. Cada vez que reaccionas impulsivamente, le estás entregando el control de tus emociones a la otra persona. Es como decir, tú me controlas. Pero cuando eliges el silencio, mantienes el poder en tus manos. Este tipo de control no es solo psicológico, también es físico. Estudios demuestran que cuando reaccionamos con enojo o impulsividad, el cuerpo libera hormonas del estrés que afectan directamente el sistema nervioso y debilitan el equilibrio emocional. El silencio, en cambio, ayuda a mantener una mente clara y un cuerpo en armonía. Vivir así es un ejercicio de todos los días. No es fácil mantener el equilibrio cuando todo a tu alrededor parece empujarte a reaccionar. Pero ahí es donde el estoicismo se vuelve una herramienta poderosa. Enseña que una respuesta en calma es lo más impresionante, porque en un mundo donde todo el mundo grita, el silencio llama más la atención. Es el silencio el que revela confianza, el que muestra la diferencia entre quienes actúan por impulso y quienes lo hacen con propósito. Cuando dejas de intentar probar tu valor, el mundo empieza a reconocértelo. Es como si el respeto llegara solito, sin esfuerzo. La gente se da cuenta cuando alguien tiene autocontrol. Esa presencia tranquila despierta curiosidad, y la curiosidad, a su vez, genera admiración. Y lo más chido es que mientras más logras dominar el impulso de reaccionar, más ligera se vuelve la vida. Las palabras de los demás pierden peso, las provocaciones ya no te afectan, y lo que antes te sacaba de onda, ahora es puro ruido de fondo. El silencio de los fuertes no es una ausencia de reacción, es una elección consciente. Es entender que no todas las batallas valen la pena, no toda ofensa merece una respuesta, y no todas las opiniones importan. Quien se conoce bien elige con sabiduría dónde invertir su energía, y ese es el verdadero poder, saber cuándo hablar y sobre todo cuándo quedarse callado. Marco Aurelio decía que la persona sabia debe ser como una roca contra la que las olas chocan, pero no la mueven, solo se estrellan en ella y pierden su fuerza. Esta metáfora resume perfecto el ideal del autocontrol estoico. Cuando llegas a este estado, nada te mueve de verdad. No necesitas ser el más hablador, el más querido, el que más se hace notar. Basta con ser el más centrado. El poder del silencio es el poder de los que entienden que probarse a uno mismo es inútil, que el valor verdadero no necesita defensa, se manifiesta solo. Y cuando aprendes a vivir así, la vida se vuelve más ligera, las relaciones se hacen más auténticas y el respeto que viene de afuera es solo un reflejo de la paz que ya traes dentro. La vida se transforma cuando empezamos a aplicar estas enseñanzas en nuestro día a día. Las palabras de Marco Aurelio no se escribieron para quedarse guardadas en libros viejos, sino para vivirlas. Cada situación que enfrentamos es una oportunidad para practicar la serenidad, la paciencia y el autocontrol. Cuando eliges el silencio en vez de reaccionar, la calma en vez del enojo y la razón en vez del impulso, empiezas a experimentar una fuerza interior que nada de afuera puede mover. Esa es la esencia de una mente verdaderamente libre. Si este contenido te llegó, por favor compártelo con alguien especial o con quien creas que le pueden servir estas reflexiones. Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy y nos vemos en el próximo video.